Hola, hola amigos, bienvenidos sean todos a su canal Mapa del Poder. Hoy es 13 de julio del año 2025 y en el día de hoy realizaremos una actualización de los acontecimientos ocurridos en el conflicto de Ucrania. Fundamentalmente vamos a estar revisando lo que es el avance del ejército ruso en la región de Kursk, donde el ejército ruso pues ha avanzado ya directamente a las fronteras oficiales entre Ucrania y Rusia. También información, por supuesto, muy importante de lo que es la zona del Donbass, en especial la región del Donetsk, y bueno, información fundamental de la parte sur de la geografía ucraniana como tal. Pero antes de comenzar, yo quisiera saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a nuestros amigos suscriptores del canal. Llamo a que se suscriban, a que den like y que comenten sus opiniones personales. Dicho todo esto, vamos directamente a empezar por lo que viene siendo algo muy fundamental, y es que en el día de hoy, en la madrugada, pues reportaba el ejército ucraniano. El Ministerio de Defensa decía que los recientes ataques fueron repelidos por la aviación, fuerzas de misiles antiaéreos, sistemas de guerra electrónica y no tripulados reforzados y grupos de fuego móviles de las fuerzas de defensa de Ucrania. Al parecer Rusia habría ya llevado en el día de anoche, y ya en la madrugada como tal, una pequeña oleada de objetivos en el frente. Esta vez no atentó contra lo que viene siendo el interior, la parte centro de la geografía ucraniana, sino que se realizaron, digamos, estos ataques en el frente. Al parecer, 60 drones Gerán. Recordemos que los Gerán pues son los que tienen esta forma, por supuesto, y dice el servicio de defensa que 40 han sido destruidos aparentemente por todo lo que nos comentaban anteriormente, por lo que viene siendo misiles antiaéreos, sistemas de defensa electrónica, no tripulados, reforzados, etcétera. Tenemos información sobre dónde han impactado algunos de estos drones, por supuesto, pero 20 de ellos han sido desviados por guerra electrónica. Entonces esto da un total de 60 drones Shahed o drones Geran, que bueno, aparentemente dice Ucrania que los ha derribado todos, y algo que vamos a desmentir totalmente. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos directamente a lo que es la parte norte de la geografía ucraniana. Vamos a, como tal, a recalcar lo que nos muestra el medio que citamos a diario de Lord Starmore, que nos mostraba algo muy interesante. Incluso muchos diferentes medios se hacían eco de esta información, y es algo que sucedió en el norte de Ucrania, especialmente en lo que viene siendo la región de Chernigov. Recordemos que Chernigov pues tiene limitaciones con Bielorrusia y también con Rusia. Pues al parecer desde terreno ruso se había enviado diferentes drones, perdón, hacia lo que viene siendo algo muy importante, un punto muy importante. Alrededor de 90 kilómetros de profundidad de Chernigov, pues se encontraban un sistema de radar que pertenece a los S-300, pero que, bueno, Ucrania tiene algunos de estos sistemas que son algo antiguos, pero que son muy eficientes. Esos son sistemas de radares para detectar lo que viene siendo todo lo que sobrevuele, ¿no? Son sistemas de radar 36D6 del S-300. Y lo más importante o lo más interesante, traemos esto, entre tanta información, traemos esto a nuestra actualización, porque lo más interesante es que de los drones que vimos anteriormente, de estos habrían impactado incluso en esos dos sistemas que vemos acá. Serían dos sistemas de radar, han impactado, pero de una manera muy peculiar, queridos amigos. Resulta y sucede que el medio que nos traía esta información de Terronsci, pues nos decía y nos mostraba una información muy importante, e incluso la señalan en este video, donde se nota o se echa de ver que como tal estos drones Geran están siendo equipados con otro tipo de munición. No es con la munición convencional, con un misil convencional, sino que vemos que estalla incluso antes de golpear el objetivo. Miremos nuevamente, estalla muchísimo antes de impactar. Esto, a las malas lenguas o las buenas lenguas, como le quieren llamar, pues nos decían que era munición de racimo y munición termobárica la que se estarían equipando estos drones, lo cual es una nueva amenaza y constituiría una actualización de la guerra del siglo.
Esto es muy importante porque al parecer entonces estos drones ya se están equipando con cargas muchísimos más importantes. Al parecer también esta idea la habrían desarrollado en Borchna, que es digamos una localidad de la región. Entonces, en este punto, pues estarían los sistemas de radar que protegían la capital en Kiev. Han sido totalmente destruidos por un dron que tiene una munición muy interesante, termobárica y de racimo. Vemos de que estalla nuevamente, estalla fuera de, o sea, antes de impactar y crea una gran llamarada, o sea, mucho más diferente que anteriormente habíamos visto cómo impactaba un dron, digamos un dron Geran. No era una explosión tan devastadora, pero estos, queridos amigos, estos drones, esta munición, esto que se empleó el día de hoy, pues es un nuevo paso hacia el futuro, es una nueva forma de cómo se ha desarrollado la tecnología y cómo se desarrolla en el día a día el combate, tanto cuerpo a cuerpo como lo que vienen siendo todos estos sistemas tecnológicos. Pero bueno, queridos amigos, más allá de todo eso, tenemos que reconocer de que Ucrania ha tenido el privilegio de ser la primera nación en el mundo, en la historia, que ha traído a la actualización del mundo, de la guerra, de todo esto, lo que tiene que ver con los drones. Y por supuesto, Rusia ha aprendido mucho de ellos. Lo he dicho varias veces y lo seguiré diciendo. Estos son los dos ejércitos más experimentados y los norcoreanos. No existen otras naciones con la experiencia que tienen tanto el ejército ucraniano como el ejército ruso. Lamentablemente el ejército ucraniano está desapareciendo. Es una guerra de desgaste. Por ende, esos son los objetivos rusos. Bueno, más allá de todo eso, tenemos que recalcar los logros, los avances que realizan ambos bandos. Recordemos que en la localidad de Tequino habría sido escenario de muchas ofensivas eh, del ejército ucraniano en las últimas semanas, en los últimos meses, podríamos decirlo. Pero bueno, resulta y sucede que ya esto cambió totalmente. Ya ahora la jugada que hicieron en Kursk, pues vuelve y la han realizado. Y ahora la jugada que habían hecho en la región de Yunakivka, o desde la logística de Yunakivka hacia adentro, pues lo habrían realizado en Tequino y de la misma forma les ha salido el tiro por la culata, como solemos decir. Pues resulta y sucede, queridos amigos, que diferentes medios se hacían eco hoy de esta información y vamos a recalcar el medio de Dicken, que es un medio confiable, el cual nosotros citamos a diario, nos muestra que el ejército ruso habría cruzado oficialmente ya las fronteras de la Federación de Rusia hacia lo que es Kiev, ¿no? O sea, o Ucrania, pues como tal. Entonces, ese movimiento es un movimiento muy pequeño, es un movimiento corto, la verdad, es un movimiento muy tranquilo, pero por supuesto no se quedará ahí. Ese movimiento va a continuar, ese movimiento no se va a detener, ya lo hemos visto en Yunakivka y bueno, creo que Ucrania pues ha cometido un grave error, ha cometido un grave error. Creo que lo mejor para ellos hubiera sido, digamos, defender, no atacar. Pero bueno, posiblemente no soy nadie para dictar lo que sería mejor o no sería mejor para, digamos, esta guerra. En este caso, pues tenemos que recalcar de que el ejército ruso ya ha ingresado oficialmente en la frontera nacional de Ucrania. Ahora se aproximan hacia la localidad de Reshivka y no falta mucho para que desde ese punto pues el ejército ruso ya empiece a realizar sus típicas maniobras de pinzas. Su típica maniobra de pinzas, queridos amigos, pues es muy efectiva, por supuesto, es una maniobra que ayuda como tal a capturar localidades con, digamos, una alta eficiencia, está 100% comprobado. Y recordemos que ya en esta zona, pues, más allá de lo que ya mencionamos, en esta parte del oeste, pues el ejército ruso ya también ha capturado la primera localidad de Besalivka y al parecer se mantienen ahí, no han realizado ningún otro avance hacia las siguientes localidades, pero vamos a ver cuánto durarán en este nuevo viaje. Lo que sí es cierto es que la ofensiva hacia Rishivka pues ha comenzado oficialmente
Ucrania ha cometido un grave error en tratar de ingresar a Tequino desde muchos lados, tratando de hacer la típica maniobra rusa. Primero atacaron desde el lado sur y después se fueron al lado este a tratar de rodearlos, pero fueron expulsados totalmente por el ejército ruso en este punto. Y este punto significó la debilidad del ejército ucraniano, que ya fueron expulsados hasta Budki, y en este caso ya se estaría como tal librando casi el 98% de esta localidad, lo cual sería un avance muy importante para el ejército ruso porque demostraría su capacidad de defender las fronteras nacionales de su país. La siguiente información es un poco más al este. Recordemos que lo que es Hindrachivka, pues el ejército ucraniano habría realizado en compañía de mercenarios colombianos, especialmente, habría realizado un movimiento hacia Hindrachivka, liberando casi un 90% de esta localidad. Solamente la parte sur de esa localidad quedaría controlada por el ejército ruso, pero al parecer el ejército ruso ha realizado una maniobra que le ha permitido establecer más control de la parte sureste de la localidad de Hindrachivka. Vamos a ver, recordemos que en este punto el ejército ucraniano pues estaba recibiendo muchísimos golpes del ejército ruso. Esto con aviones, desde aviones, perdón, y con diferentes, digamos, tipo de munición y de todo, queridos amigos. O sea, el ejército ucraniano aquí estaba teniendo una gran ofensiva por parte del ejército ruso. Pero vamos a tener que también orientarnos hacia Yunakovka porque recordemos que incluso el día de ayer recalcábamos que ya teníamos una idea clara de quiénes y qué era lo que estaba defendiendo Yunakovka, y recordemos que también teníamos que mencionar que las Fuerzas Armadas de Ucrania, como tal, los combatientes ucranianos, pues habían abandonado sus posiciones de Yunakivka días anteriores, alrededor de hace un mes, y que los que estaban sosteniendo toda esta parte sur de Yunakivka, que constituye una gran fortaleza desde donde fue enviado la ofensiva hacia Kursk, pues acá solamente estaba operando un grupo de mercenarios colombianos que eran de la o son de la Brigada 47 de Ucrania o pertenecen a esa brigada. En este caso, al parecer, también la información que encontrábamos el día de hoy, muy importante, es que estas tropas de mercenarios colombianos han abandonado oficialmente la posición defensiva que tenían en este punto. Recordemos que esto es una gran fortaleza, está lleno de trincheras y está lleno de búnkers y de todo, queridos amigos. Pero al parecer esta unidad de colombianos de la Brigada 47 pues ha salido de Yunakivka, y eso le ha permitido como tal a la Brigada de Paracaidistas de refuerzos. Aún no tenemos como tal de qué, de qué batallón o por ejemplo de qué brigada son estos paracaidistas, pero al parecer habrían llegado los refuerzos desde la zona norte. Habían llegado los refuerzos para ayudar a los combatientes rusos que se encontraban en este punto, defendiendo este lado, defendiendo todo este tramo de la carretera. Y habían llegado los refuerzos y por supuesto el ejército, bueno, estos mercenarios colombianos, porque recordemos que en este punto ya no había ejército ucraniano, o sea, ellos abandonaron su posición. Incluso traje digamos, a nuestro análisis la irresponsabilidad del ejército ucraniano, de los soldados, de abandonar su posición, de abandonar su tierra, algo muy desgarrador. Por supuesto, no quieren morir, exactamente, pero deben de defender su tierra, no deben de dejar de que otros la defiendan por ellos. Sería lo más lógico. En este caso, los mercenarios colombianos pues han tomado una buena decisión, han sido conscientes de que con los refuerzos de esta brigada de paracaidistas en este punto, pues ellos no podrían realizar, digamos, toda la defensa de esta área. Entonces han decidido retroceder y por supuesto el ejército ruso ha decidido avanzar. Al parecer ya toda Yunakivka pues habría caído en manos rusas, algo muy importante porque eso es una gran fortaleza desde donde el ejército ruso pues puede planear ya oficialmente ingresar a lo que es la zona boscosa, que es una fortaleza natural por supuesto, pero que esta es la única área que defiende a Sumi, la ciudad capital de la región de Sumi, que ya está al acecho por parte de la artillería y de muchos drones. La información, pues, no las traía el medio de Anatoly Rabo, así nos lo mostraba, nos muestra cómo habían avanzado o cómo se habría avanzado
desde ambos puntos, desde el lado este y desde el lado oeste, hacia el lado sur de Yonakovka. Y pues esta localidad ya está totalmente en control, en manos rusas. No faltará mucho para que esto sea así totalmente. Y bueno, también recordemos que el día de ayer, al sur de Gornal, pues el ejército ruso habría avanzado hacia Mariupol, pero no hemos tenido más información si se ha realizado otro avance en este punto. Pero donde sí tenemos muchísima más información es en el Oblast perdón, en el frente, sí, en la región de Kharkov, en el frente de Kupiansk, porque en el frente de Kupiansk, recordemos, queridos amigos, que el ejército ruso habría realizado una maniobra que no se había comprobado y al parecer parece que no se comprobará, por lo cual también tuvimos nuestras ideas de que esto era falso, ¿no? Y lo mencionamos en nuestro canal, de que el ejército ruso había capturado esas dos localidades. Algo que hubiera sido un movimiento muy increíble, muy bueno. No sabemos si aún hay presencia en este punto, pero de lo que sí podemos decir, amigos, es que el ejército ucraniano ha tenido un gran logro. Ha tenido un gran logro el día de hoy. Ha avanzado hacia la parte norte, ya está rodeando Kindrachivka, creo, al parecer, creo que el ejército ucraniano podría realizar un movimiento y cortar esta carretera de suministros desde el lado norte a las tropas rusas y desde este lugar pues lanzar una ofensiva desde el lado sur de Kindrachivka, también desde el lado este y por supuesto cortando esta ruta de suministro pues desde el lado norte. También podrían aquí avanzar hacia Kalinove, pero recordemos que en Juliovivka, que está un poco más al sur de Kalinove, el ejército ucraniano está totalmente indefenso en esta parte. ¿Por qué? Porque mucho más al sur, y eso lo tenemos que recalcar por supuesto, porque es que mucho más al sur aún hay tropas rusas que siguen avanzando y aún están en la localidad de Rakivka. También así lo mencionaban el medio de Surilla Más, que es un medio que citamos muchísimas veces en nuestro canal y que es un medio confiable de todos los mapeadores. Pues anunciaba o mostraba el avance del ejército ucraniano hacia Kalinove, o bueno, hacia las afueras de Kalinove, tratando pues de encerrar lo que ya hemos dicho, pero muestra el avance del ejército ruso hacia la localidad que mencionamos anteriormente, lo cual quedaría expuesto el ejército ucraniano a quedar totalmente cercado en esa parte. Puede que incluso sea una trampa del ejército ruso, una trampa muy arriesgada, por supuesto, pero puede que quieran encerrar a todas estas tropas acá y lo podrían hacer en realidad si en Kindrachivka se encuentra un gran número de tropas que puedan, digamos, realizar una defensa en toda la zona este de Kindrachivka y se mantengan a este ataque, pues el ejército ruso podría totalmente tomar otra vez el control de la carretera de un par de fortalezas que se encuentran en este lugar y por eso decimos de que Julio Vitka pues estaría indefenso porque desde este punto tiene tropas muy en el sur, por lo cual también podrían realizar un corte de esta manera y hacer link con las tropas del este y bueno, quedarían dos tropas, dos unidades, bueno, en realidad no sabemos cuántas personas, soldados se encuentran en este punto, pero sí que sería un desastre dejar estas tropas encerradas en este punto. Y bueno, y ya en este punto como tal de terreno y en este punto de la guerra, que Ucrania pues supongamos o debiera de ya tener muy en claro cómo son las estrategias del ejército ruso. Nos quedamos con esta imagen también, avanzaría el ejército ruso al este, capturando parte de una zona forestal. La siguiente información que tenemos el día de hoy, queridos amigos, pues no tenemos información de lo que viene siendo el sur o el este o el oeste de Chasiv de Toretsk y de Konstantinovka. La verdad no tenemos información de ese lugar, pero de donde sí tenemos muchísima información y tenemos que hacer un análisis muy interesante es de Pokrovsk. Pues en Pokrovsk, en Mirnograd, en Rudnične y en Novokyumikche, que quedan todos al lado oeste de Mirnet y de Malinivka, que anteriormente pues ya fueron capturadas totalmente, es claro, pues tenemos que realizar un análisis muy completo de lo que han traído diferentes medios y nos dirían diferentes medios que el ejército ruso habría realizado o tendría la idea de haber realizado un movimiento hacia una localidad que se encuentra al norte. Recordemos que desde el norte entran los suministros a Pokrovsk y también desde la zona oeste, por supuesto.
Pero en este caso, recordemos que la ciudad de Pokrovsk, la gran ciudad de Pokrovsk, tiene unas rutas de suministro que están en peligro. Habíamos mencionado anteriormente en diferentes videos, en diferentes actualizaciones y análisis, habíamos dicho que el ejército ucraniano tendría solamente dos rutas de suministro, que desde la zona norte y desde la zona noroeste. Pues también teníamos que recalcar de que el ejército ruso pues estaría afectando lo que viene siendo la logística desde la zona sur oeste de Kramatorsk, toda esta carretera, por eso la hemos señalado ya con una línea roja, porque incluso ya se han reportado y hemos mostrado cómo el ejército ruso pues impacta lo que viene siendo camiones de suministros en todas estas áreas. Más allá de estas áreas, pues ya quedaría encontrarnos con un nuevo Oblax, pero en este caso la información del día de hoy que muchos medios están ya haciéndose ver, haciéndose eco de esa información que les vamos a contar. Bueno, primero, el ejército ruso habría avanzado al lado norte, esto no está totalmente confirmado, pero sería la idea, ¿no? También nos traía al medio de Dick Kane, nos contaba el ejército ruso ha lanzado una ofensiva sobre Rodinskoye, que viene siendo esta localidad del norte. Tras ocupar y asegurar Raksino, nuestro ejército ha ocupado un cruce clave, asegurando el cruce de Kanchinsk de Torex, el camino hacia el oeste, hacia Rodinskoye, está abierto. ¿A qué se refiere el medio DK? Este importante mapeador, importante analista, nos dice que la localidad, el microdistrito que estaría en peligro sería el microdistrito que queda al norte de Pokrovsk. Esto constituiría de que el ejército ruso también ha asegurado Raksine y por supuesto que ha avanzado, porque no solamente que ha asegurado esa zona, sino que ha avanzado a la zona norte. Y la idea sería de capturar Fedorivka, otro Fedorivka en esta zona, y también lo que viene siendo Shatishcho y Sushcheke. Pues esas tres localidades serían el objetivo del ejército ruso en los próximos días, en las próximas semanas. ¿Con qué fin? Con el fin de cortar la carretera que tenemos al lado oeste. Como lo mencionó el medio de D-Kane, dice que las intenciones del ejército ruso pues son cortar esta vía clave de suministros de Pokrovsk y también nos cuenta o nos dice, nos recalca y nos recuerda de que desde el lado oeste ya esta ruta está siendo, bueno, ya habría sido capturada hace mucho tiempo, pero que la próxima ofensiva sería hacia cortar esta otra carretera súper importante para el ejército ucraniano y su logística en la ciudad de Pokrovsk. Este análisis tendríamos que detallarlo de esta forma, nos mostraría que el ejército ruso podría avanzar desde la zona norte de Rakshino y también directamente desde la localidad de Rashino que queda en este punto. Si nos ponemos a ver, si nos ponemos a analizar, pues desde Rakseno queda mucho campo abierto, la verdad, queda mucho campo abierto, pero tampoco queda muy lejos para llegar hasta Rodichne. Pero desde el lado norte, pues el ejército ruso ya habría avanzado el día de hoy. Y es por eso que, referente a toda esta información, tendríamos que ver de que el ejército ruso pues ha avanzado directamente hacia en el norte de Rakshino, que habría capturado ya lo que es parte del asentamiento o del distrito de Novotorech. La localidad de Novotorech ya estaría siendo capturada en un 90%. No falta mucho para que esto suceda completamente. Incluso pienso yo que el ejército ruso podría optar por capturar toda esta localidad que llega hasta un poco más el norte, más o menos hasta esa zona, y desde esa zona pues obstruir lo que viene siendo esta carretera. Acá en esta parte norte pues hay una carretera, veamos la localidad sube exactamente hasta esta zona y un poco más, bueno vamos a contar, vamos a ver, y 700 metros hacia el oeste pues ya se encuentra una carretera muy importante que incluso está protegida por una gran fortaleza que vemos en este punto. ¿Ok? Es una fortaleza, vamos a recalcarla en nuestro, aquí directamente. Es una fortaleza que si vemos empieza acá, tiene esta zona y se llega hasta esta zona forestal, baja por este punto, baja por este punto hasta acá, acá se desvía, hay otra trinchera acá y luego protegen lo que es toda la zona oeste de esta carretera. Lo realizamos acá y esto acá se divide esta fortaleza y es una gran fortaleza, digamos que sería el objetivo del ejército ruso
Claramente tendrían que capturar toda esta fortaleza, pero capturando toda esta fortaleza, queridos amigos, esto sería un gran golpe para el ejército ucraniano porque desde este punto podrían aproximarse por toda esta carretera. Vemos, es paralela, en este punto también se encuentra otra gran fortaleza y es eso a dónde nos lleva. Pues nos lleva directamente hacia lo que es un poco más al sur, bajamos un poco más al sur, lleva hasta lo que viene siendo Rodichke. Pues al parecer, estos son los planes del ejército ruso. Podrían capturar lo que viene siendo toda esta localidad y desde este punto, pues podrían avanzar hacia lo que viene siendo el lado oeste. Eso es información que tenemos que tener, valga la redundancia, muy en cuenta, porque el avance del ejército ruso en esta zona pues constituye una gran confirmación de que así podría ser. Resulta y sucede que eso no solo se quedó ahí, sino que un tiempo después, unas horas después, el ejército ruso ya habría tomado el control total de lo que viene siendo la localidad de Nikolaivka, no confundir Nikolaivka, que es con N, con Mykolaivka, que es otra localidad diferente. Pero bueno, en este punto recordemos que exactamente en esta zona se encontraban unas tropas que fueron totalmente muy sabias en retroceder al ver que el ejército ruso pues quería realizarles su típica maniobra de pinza y han tomado la decisión de salir. Pues ha sido una muy buena decisión, pero también debo de recordar, debemos de tener en cuenta en nuestras actualizaciones y nuestro canal que lo que viene siendo la brigada número 14 y el batallón 211 especial, pues no se reposaron en Novokmysk ni en Nikolaivka. No, aquí no se quedaron. Esto está totalmente desprotegido, aparentemente. Por supuesto, deben de haber unidades y tropas en este lugar, pero también debo de recordar que desde el día que esas tropas salieron desde este bolsillo forestal, se dirigieron hacia Mirnograd. Mirnograd es un microdistrito, o es el microdistrito de Pokrovsk. Aquí tenemos Mirnograd. ¿Y por qué tenemos que tener la importancia de esta zona? Porque el ejército ruso pues está llevando a cabo una serie de bombardeos, lo que llamamos la fase 1. Ha empezado el ejército 1 en su fase número 1, que es bombardear las posiciones del ejército ucraniano digamos, en donde sea, o sea, en donde se encuentre, queridos amigos. O sea, esto es la guerra, por supuesto, y el ejército ruso ha empezado a utilizar sus famosas bombas planeadoras FAK-500 contra lo que viene siendo el microdistrito de Pokrovsk, Mirnograd. Tenemos la información de The Run Site que así lo muestra. El ejército ruso estaría llevando a cabo ya su fase 1, el bombardeo, la preparación del terreno para que después empiecen los ataques con drones a los que se han atrincherado o han buscado refugio o no han sido destruidos en la localidad, o bueno, en este caso, en este microdistrito de Pokrovsk al lado este. Esto constituye de que, bueno, este es un gran objetivo y por supuesto tendrán que poner el pie en el acelerador para avanzar hacia Mirnograd, pero ya lo están haciendo con sus bombas FAK 3000 y más allá de eso, FAK 500, perdón, y más allá de eso también diferentes medios nos mostraban también la captura de pues que el ejército ruso había avanzado en el lado norte, pero que incluso habría avanzado en el lado sur, constituyendo lo que viene siendo el lado norte de esta localidad y también un poco más al sur, especialmente al norte de Nikolaivka, de Krasniki Yar o de Hurdiska, que viene siendo acá, se encontraban unas grandes fortalezas y por supuesto ya están a las afueras de Mirnograd, por eso ya se está empezando a preparar el terreno. Han realizado movimientos lo que viene siendo al lado oeste, también en el lado sur, en ambos lugares, en Gislivka y por supuesto en Kistik Yar. Estas dos localidades estarían siendo asediadas por las tropas rusas en este momento oficialmente y la preparación del terreno estaría al lado norte. La información que, bueno, tenemos que continuar con todo este frente, porque es que en el lado norte, queridos amigos, como lo vimos anteriormente en este punto, nos muestra un medio de Surijab que nos decía o nos trae también información audiovisual que incluso miran que en esta parte al oeste de Roditske pues ya se estaría llevando a cabo la fase número 2.
La fase número 2 constituye, digamos, oleada tras oleada de drones FPV, de drones que atentan y que persiguen tanto tripulaciones como blindados, carros, suministros y todo eso. Y vemos de que a ambos lados de la carretera, pues hay una especie de postes de malla. Recordemos que esto también ya lo habrían realizado en Yunakivka, en Sumi. Esta malla está incompleta. ¿Por qué el ejército ruso ha realizado el movimiento fuerte hacia, bueno, lo que mostramos anteriormente? ¿Por qué estaría tratando de realizar este movimiento ya, rápido, entre más ligero pronto? Pues porque se les podría cerrar la oportunidad de empezar a atacar con los drones FPV, porque en este caso, pues, no se ha completado toda la tarea de tapar. Sí está ya enmallado por los lados, está enmallado por supuesto, para que las rutas estén protegidas por los lados, pero en este punto es muy importante porque en este punto no está enmallado por encima, no está protegido por encima y los drones pues están realizando ese movimiento. Incluso algunos ya se quedan en la carretera, atacan cuando lo ven, que bueno, no es primera vez que lo hacen, pero ya desde este punto se ve, se nota que ya están en la fase B. La fase A estaría siendo constituida en el microdistrito de Pokrovsk, incluso en Pokrovsk, y ya la fase B se estaría realizando en las afueras, porque tiene que ser algo más minucioso, más delicado. Y vemos acá como pues directamente muchísima logística ucraniana está siendo totalmente destrozada. No está quedando nada en pie, no está quedando nada que como tal se pueda aliviar. Incluso vemos de que en este carro hay una bandera acá, llevan banderas y todo eso con la intención pues de avanzar con su moral, pero no han podido. El ejército ruso, miren, aquí esta es lo que quería mostrarles. Recordemos que ya esto también es una estrategia del ejército ruso, dejar los drones en tierra. Vamos a verlos, aquí estaban en tierra, mírenlo, estaban en tierra, pero se levanta, se alza, vuela justo cuando ya viene su objetivo, los coge por sorpresa y no hay nada que hacer, queridos amigos. Pues es un video largo, ¿no? Aquí tenemos también cómo se atacan blindados, cómo están en realidad atacando todas las posiciones. Acá vemos que ya esta sería la fase número 2. Tengamos en cuenta, esta es la fase 2, que es atrincherar a los soldados y atacarlos con drones. Si quieren salir, pues se seguirá atacando, por supuesto. Y si no, pues ya quedarán a la historia. También imágenes de lo que viene siendo explosiones en toda esta zona, mucho humo en esta zona en realidad, mucho humo, lo cual es un gran logro pues para el ejército ruso y una gran pérdida, una gran decepción para el ejército ucraniano si en realidad deja realizar este movimiento. Va a ser un movimiento muy complejo, no podemos decirle complicado, un movimiento también muy interesante desde el lado analítico. Bueno, queridos amigos, también recordemos que el día de ayer habíamos mencionado que quedábamos debiendo la información de Tolstoy, de la captura total de Tolstoy, que no teníamos información audiovisual. Pues resulta y sucede que ya hoy la hemos tenido totalmente. Hay muchos videos sobre eso ya, pero bueno, tener muy en cuenta de que aquí se hizo ya la bandera tricolor exactamente en lo que es la parte norte. Es una localidad muy pequeña, pero al parecer esta bandera ya se había izado en esa parte norte. Y recordemos también que ayer, incluso ayer, pues ya el ejército ruso habría realizado un avance hacia lo que es el oeste de su siguiente objetivo, que viene siendo la localidad al norte de Tolstoy. Y la última información, o bueno, ya casi para terminar, mejor dicho, es la información que tenemos del oeste de Komar. En el oeste de Komar y de Pijuchne, de Mirne, el ejército ruso, después de ya haber logrado con éxito la captura de todas estas localidades al lado oeste de este río, pues ya constituye lo que viene siendo toda una cabeza de puente para atacar lo que vienen siendo las siguientes localidades. Recordemos que desde este punto, pues, el ejército ruso podría atacar el norte de Boskreshinka y también desde el lado sur, pues, el ejército ruso podría atacar incluso desde el lado este. No hay ninguna posibilidad de que esta localidad, pues, mantenga en pie o se mantengan las posiciones. Bueno, queridos amigos, ya en este punto
tendríamos que irnos a algo muy nuevo que ha sucedido el día de hoy, la información del día de hoy, y es en el lado sur, es en el lado ya más al sur de Kherson, en Odessa. Pues aparentemente el ejército ruso ya empezó su campaña en esta zona. Nos mencionaban también, hay información de que ambos bandos, tanto el ruso como el ucraniano, se estarían movilizando en esta zona, lo que viene siendo en todo este estrecho que entra hacia Mykolaiv. Y recordemos que también el ejército ruso pues ha estado ya bombardeando diferentes posiciones en este punto y ha estado exterminando posiciones. Pues al parecer ya ambos bandos estarían mucho patrullando todo este río y estarían realizando patrullajes en esta zona, lo cual constituye, digamos, el paso número cero, le llamaría yo, que es el paso de reconocimiento, ¿no? En este caso, pues Rusia lo realizaría desde tipo drones y bueno, con su alta tecnología, pero ya van en el paso de reconocimiento personal, como por si se da la oportunidad de hacer una incursión. Pero bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, queridos amigos. A todos ustedes muchísimas gracias por su atención, de verdad. No olviden dejar su like, no olviden de comentar y no olviden suscribirse a su canal, o sea, a nuestro canal Mapa del Poder, para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos frecuentemente. Muchísimas gracias por su atención, sinceramente, y Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión.